Bienvenido a tu primera clase de primero medio de física. Partimos con la pregunta: ¿qué es la física? En primer lugar, antes de responder qué es la física, nos vamos a preguntar ¿qué es la ciencia? La ciencia es un cuerpo de conocimientos que describen fenómenos de la naturaleza. Es una actividad humana que se dedica a reunir conocimientos acerca del mundo, a organizarlos y condensarlos en leyes y teorías que se puedan demostrar. Quiero recalcar que como es una actividad humana, la ciencia no está exenta de las características que tenemos los seres humanos, de tener posturas políticas, religiosas, intereses económicos, y como en toda actividad, tenemos científicos buenos y científicos malos. ¿Por qué es importante aprender ciencias? Porque nos explica del mundo natural y cómo nosotros somos parte de él. Saber ciencia nos permite tener conocimiento que nos permite sobrevivir. También podemos ser más empáticos con nuestro medio ambiente. Acercar a Chile a un país desarrollado mediante el conocimiento científico y los avances tecnológicos. Matemáticas, el lenguaje de la ciencia. Usualmente, cuando han tenido física los años anteriores, se han dado cuenta que las clases tienen muchas fórmulas y muchos cálculos, a diferencia de la parte de biología. ¿Por qué la física, pero en realidad la ciencia, ocupa un lenguaje matemático? Desde que las ciencias y las matemáticas se integraron hace unos 4 siglos atrás, la ciencia y las condiciones de vida han progresado en forma asombrosa. Cuando las ideas de la ciencia se expresan en términos matemáticos, son concretas. Cuando logramos expresar ideas de manera matemática, nuestra opinión personal queda relevada, porque cuando tenemos magnitudes físicas, por ejemplo, que podemos integrar en una ecuación y vemos cómo se comportan unas con otras, entonces ya no depende de lo que yo creo, sino de la evidencia que hay. La actitud científica. Sin embargo, más que un método en particular, el éxito de la ciencia tiene que ver con una actitud común de los científicos. Esa actitud es de interrogación, experimentación y humildad, es decir, la voluntad de admitir los errores. Usualmente, en las clases de ciencia hablamos de un método científico, que parece más bien una receta de cocina que hay que seguir sin saltarse ningún paso para poder llegar a alguna conclusión razonable. Más que un método científico, hay que tener una actitud científica que se caracteriza por tener 3 principales elementos: la interrogación o una actitud curiosa, la experimentación, es decir, tratar de buscar evidencia y de poner a prueba, y la humildad, es decir, reconocer cuando nos equivocamos y nos empeñamos en enmendarlos. Si pudiésemos resumir el método científico en 6 pasos, tendríamos la observación, el cuestionamiento, la hipótesis, la predicción, la experimentación y el análisis de los resultados. Adicionalmente, podríamos tener también la entrega de conclusiones y la discusión con el resto de la comunidad científica. Sin embargo, no todos los hallazgos de los cuales nos hemos enterado en nuestra vida escolar se producen en este orden específico. Muchos han resultado de algún experimento y del análisis, o han partido primero con un cuestionamiento y luego en la búsqueda de una observación. Actualmente, el modelo de método científico no es lineal como se presenta usualmente en los libros de clase de la escuela, sino más bien dinámico. Tenemos que diferenciar 5 cosas que son diferentes entre sí y que en nuestro lenguaje cotidiano a veces confundimos como si fueran sinónimos. Un hecho es una afirmación básica que se establece mediante experimentación u observación, es decir, es el dato que yo puedo recoger. Podemos observarlo directamente o podemos registrarlo con algún instrumento como un microscopio o algún sensor. La hipótesis es una afirmación tentativa que tiene establecida en su estructura una causa y efecto. Si sucede A, entonces debe suceder B. También se llama conjetura educada. Voy a saltar acá y voy a hablar sobre las leyes. Las leyes son relaciones lógicas que existen entre 2 o más variables y se basan en una variedad de hechos e hipótesis probadas. Se llaman leyes porque ocurren una y otra vez.
y le llamamos relaciones lógicas porque podemos expresarlas como enunciados matemáticos. También podemos hablar de leyes o principios. Ahora voy a volver a teoría. Una teoría es un cuerpo de conocimientos que reúne hechos, hipótesis y leyes que tienen la capacidad de explicar fenómenos naturales, pero además pueden predecir fenómenos naturales. La consistencia de una teoría depende totalmente de la habilidad que tenga para poder predecir fenómenos. Mientras más fenómenos sea capaz de explicar y predecir una teoría, mayor validación tendrá dentro de la comunidad científica. Cuando una teoría se queda corta, la comunidad científica debe debatir si es válida o no y dentro de qué margen será válida. Por lo tanto, es aquí donde vemos que el conocimiento científico está constantemente en construcción. Y una creencia es una afirmación que no es científicamente demostrable, ya sea porque carecemos de la tecnología para poder ponerla a prueba. En este caso, la existencia de fantasmas aparece como una creencia. Linda hipótesis que tienes ahí. Sería una lástima que alguien intentara refutarla. Adelante, la gravedad es solo una teoría. En nuestro lenguaje cotidiano usamos teoría como si algo fuera incierto o fuera una suposición. Pero en ciencias, como ya dije antes, una teoría es un cuerpo de conocimientos que puede explicar y predecir. Así que si la gravedad fuera solo una teoría, la verdad es que yo no me atrevería a dar ese salto. ¿Qué es una teoría científica? Aquí hay otro ejemplo de la página Pictoline. Dice, la evolución es solo una teoría. En teoría es así, ¿no? Mucha gente cree que una teoría es un supuesto, una creencia o algo que todavía no se ha demostrado al 100%. Parte de una hipótesis que ha sido probada muchas veces y que tiene tanta evidencia que son tomadas como válidas. Entonces, cuando la gente dice que la evolución es solo una teoría, tienen razón, es solo una teoría muy probada. Y bueno, ¿qué es la física? A mí me gusta definir la física como la ciencia básica. Explica fenómenos de la naturaleza como el movimiento, las fuerzas, la energía, la materia, el calor, el sonido, la luz y la estructura de los átomos. Los conceptos de la física soportan la teoría de otros ejes de la ciencia como lo son la biología y la química. La comprensión de la ciencia comienza con el entendimiento de la física. Por eso la física es la más bacán de todas.